¿Escuchado hablar de la schwannomatosis? Seguramente no, y esto es porque es considerada una enfermedad rara. Una de las cerca de 8.000 raras, poco frecuentes o huérfanas que hay en el mundo, entre las que se conocen otras como el síndrome hemolítico urémico o la neuromielitis óptica. De esto sabe mucho Alejandro, quien fue diagnosticado hace 14 años con la schwannomatosis, un tipo de neurofibromatosis. Básicamente, la vaina de mielina que se encuentra en los nervios, en mi caso, se convierte en un tumor, que en realidad eso es un schwannoma. Las células de Schwann se tumorizan, es un tumor benigno, pero que me genera dolor crónico y problemas de estabilidad. Desconocemos la cantidad de personas en Chile que tienen esta enfermedad, pero no existe un tratamiento asociado a esta variable. Al no existir un tratamiento específico, Alejandro convive constantemente con el dolor. Yo puedo llevar mi vida normal, aunque hay veces que sencillamente no me puedo mover. Eso me genera conflictos en el trabajo, me genera conflictos para cumplir con mis responsabilidades. El tener un diagnóstico no me libera de ser responsable. Entonces, en ese caso, sí ha sido complejo muchas veces el manejo del dolor y a veces no puedo manejarlo. Pero es importante que quienes están en nuestro entorno sepan cuál es nuestra condición y cómo tenemos que trabajar y avanzar. Desde su vivencia, ahora también lidera la Federación Chilena de Enfermedades Raras, que día a día trabajan en enfrentar los desafíos que trae consigo este tipo de afecciones. El primer desafío que enfrenta una persona en Chile con enfermedades raras es el diagnóstico. En Chile nos demoramos en promedio entre 7 a 12 años en diagnosticar y una persona se demora cerca de 7 años en llegar a un especialista que sabe lo que tiene. Ese es el primer escollo. Superar la odisea del diagnóstico es el primer gran desafío. Alejandro también lo vivió. Estuvo casi 10 años con dolor sin saber lo que era. Incluso llegó a ser confundida con cáncer, situación que suelen vivir quienes tienen alguna enfermedad rara, poco común o huérfana. El 70% de las enfermedades raras son de origen genético. Y eso aparece en el curso de la vida. Y los síntomas y los signos al principio son muy inespecíficos. Entonces se demora mucho en llegar a un diagnóstico adecuado. Una enfermedad que aparece en menos de 1 por 2.000 personas quiere decir que hay muy pocos profesionales que pueden hacerse cargo correcto de un diagnóstico correcto, de pedir los exámenes que corresponden y de hacer un tratamiento adecuado. Una enfermedad se define como rara cuando su incidencia es baja. En promedio, un caso por cada 2.000 personas. Eso genera que se considere que a nivel mundial sean cerca de 400 millones de personas que tienen alguna enfermedad de este tipo. En Chile no hay registros, pero se calcula que hay 1 millón de personas que tienen alguna enfermedad rara. Eso quiere decir cerca del 5% de la población chilena. Mientras más demora el diagnóstico y menos tratamiento hay disponible, la calidad de vida es más mala y la calidad de vida no solo del enfermo, sino que de toda la familia. Si tienes la fortuna de que tu enfermedad tiene un tratamiento, viene el segundo desafío, que es la posibilidad de obtener acceso terapéutico. El acceso terapéutico en Chile es cada vez más complejo y más difícil. Algunas de estas enfermedades pueden ser muy caras, pero otras lo que requieren es el trabajo colaborativo de distintos grupos. En aquellos casos donde el diagnóstico requiere tratamientos, los tratamientos habitualmente son muy caros, que no pueden costear las personas y dependen de que un asegurador, leas en Chile FONASA, las ISAPRES o los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas, cubran ese costo. Se estima que solo un 5% de las enfermedades raras tiene tratamiento, pero son de alto costo, y el cual solo en casos determinados puede ser cubierto por el GES y la ley Ricarte-Soto. Está el GES, que tiene 27 enfermedades en su registro, de esos son 7 enfermedades raras. O sea, no son muchas. Y está la ley Ricarte-Soto, que cubre enfermedades de alto costo, y dentro de las 27 enfermedades que considera la ley Ricarte-Soto, 19 son enfermedades raras, lo que quiere decir que son de muy alto costo para tratar. Que hoy día la discusión que nos convoca, la discusión de reforma, tiene que orientarse a revisar este esquema fragmentado de coberturas que tenemos, donde un paciente con, por ejemplo, una enfermedad puede tener coberturas parciales en GES, en Ricarte-Soto, en drogas de alto costo de cáncer, tiene que transitar por un sistema muy complejo. Quizás debiéramos pensar en reformar todo ese sistema y generar un único gran esquema de coberturas más universal.
El Ministerio ha ido trabajando ya desde hace algún tiempo en el desarrollo de acuerdos de riesgo compartido, que son mecanismos en los que la institucionalidad y la industria se ponen de acuerdo para poder ir evaluando la efectividad, por un lado, de los fármacos, pero también mecanismos de financiamiento en el que podemos ir poniendo a la par, ¿cierto?, el desarrollo de las nuevas tecnologías con los mecanismos de financiamiento que tenemos. Desafíos que también buscan ser abordados en el proyecto de ley que durante enero fue aprobado en primer trámite por la Sala del Senado, que pretenden sea puesto en tabla durante las primeras semanas de marzo. Creo que esta es una ley prioritaria, creo que es importantísimo partir con este marco legal y voy a apurar la causa de manera de ponerla en tabla lo antes posible para su discusión. Yo tengo la casi certeza de que vamos a aprobarla transversalmente porque es una ley necesaria. Desafíos que se conversan a propósito del Día Mundial que se celebra los 29 de febrero, la fecha más rara de nuestro calendario y que permite concientizar de lo complejo que es vivir con una enfermedad rara, poco frecuente o huérfana.